Muchas gracias, Matías. Buenas tardes a todos. Voy a tratar de ser lo más breve posible porque si me pongo a hablar de todo el currículum de Fabio, se nos va a ir prácticamente el tiempo de la disertación. Fabio es licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires, también tiene un MBA por el Instituto de Altos Estudios Empresariales de la Universidad Austral y también tiene un máster ejecutivo en Exponential Technologies de la Singularity University. Estuvo más de 30 años en el grupo Mirgor, ocupando numerosos cargos directivos. La última posición fue director de planeamiento. Sigue representando a AFAC por la empresa Mirgor. Trabaja en AFAC hace más de 25 años, ocupó también varias posiciones, fue presidente, si no me equivoco, más de 5 años, y actualmente es vicepresidente también primero de AFAC. Ocupó también secretarías en Afarte, fue presidente en Siminas, y creo que si hay una virtud que le destaco a Fabio es la profundidad con la que enfoca todos los temas. O sea, en todos estos años que lo conozco y que hemos venido trabajando juntos, realmente no deja de sorprenderme la profundidad que, que le da cuando se evoca a cualquier tema, ¿no? Y siempre sus opiniones tienen un fundamento racional, estructurado, que realmente me genera sana admiración. Así que dicho esto, y para no ocuparles más tiempo, les cedo la palabra a nuestro expositor de hoy, que nos va a hablar de un tema apasionante y que para los que estamos en esta industria hoy es muy movilizante. Así que bueno. Gracias, Raúl, muchísimas gracias y Ojo, Fabio, que se muteó. perdón. Bueno, Raúl, muchísimas gracias por tus palabras. Realmente este, muy emocionante lo que me está diciendo. Y bueno, voy a compartir la pantalla y quiero hacer algunos comentarios previos al arranque. Se ve bien, ¿no? Perfecto, Fabio. Bueno, gracias. Bueno, primeramente quiero, bueno, agradecer a Raúl y también a mis colegas del Comité de Presidencia por haber depositado en mí la confianza de poder exponer estos temas de los que quiero hablar hoy. Y yo tengo como objetivo en esta conversación, digamos, es como está dividido en 5 partes, pero tengo un objetivo que es tratar de, al menos a partir de mis estudios, mi conocimiento, mi lectura, poder concientizar a toda la gente que hoy está presente sobre lo que está sucediendo en el mundo, cómo se está cambiando toda la temática de la industria automotriz. Voy a dar solamente tres ejemplos ahora para que entiendan la velocidad del cambio. Desde que yo preparé esto, que lo terminé de hacer el fin de semana, el día 10, Volkswagen anunció que en Uruguay empieza a probar, no recuerdo una cantidad de modelos, 12, 10 modelos de autos eléctricos, van a ser 12.000 kilómetros de ensayo. Ayer el gobierno español anunció una inversión de 4.300 millones de euros para el desarrollo de la industria automotriz y toda la modernización de la industria en el plano de los fondos que están recibiendo de Europa y que se han votado el año pasado. O sea, están destinando una proporción importante de esos fondos a eso. Hoy a la mañana algunos habrán asistido a la muy interesante presentación al lanzamiento que hizo Volkswagen en Brasil del e-delivery de estos camiones de transporte de carga. Con lo cual se ve claramente que no pasa un día sin que haya noticias
sobre este mundo apasionante de la energía renovable y de la movilidad eléctrica. Por lo cual, digamos, mi intención en esta charla es poder transmitir esto y sobre todo porque creo que hay un elemento muy importante que es, Argentina tiene industria automotriz desde principios del siglo pasado. 1900 ya había algunas actividades, la instalación de Ford en 1910, etcétera, etcétera. No voy a recorrer esa historia, pero tenemos una historia muy rica en la industria automotriz y hemos creado una cadena de valor y un sector importante. Tal vez dentro del mundo hemos perdido relevancia, pero seguimos teniendo una industria importante. Y yo estoy convencido de que la única manera de mantenerla sustentable es que tengamos conciencia de lo que está pasando y que veamos cómo nos podemos preparar. Por eso es este mensaje que yo quiero dar. Después también quiero comentar que al principio, cuando empecé a preparar la charla y hablé con Juan, estaba en duda sobre el tema de los slides y cómo presentar los slides, pero finalmente pensé que más ilustrativo era poder presentar no solamente algunos cuadros y algunos gráficos, sino también poder usar la mayor cantidad de ejemplos posibles que siempre sirven y son muy, muy ilustrativos. Con lo cual he tomado muchos slides, muchas figuras, muchos dibujos de páginas de internet, están todas las bases mencionadas, yo no he sacado nada y son todas públicas. Y también, bueno, pido perdón si a alguno le molesta, muchas están en inglés, porque la literatura en general está en inglés. Así que bueno, dicho esto, les cuento cómo organicé esta charla. Primero la idea es hablar del automóvil, de las nuevas tecnologías, que hay muchas nuevas tecnologías, pero claramente el tema de esta es la movilidad eléctrica y ahí es donde me voy a enfocar. Y sobre eso después engancharlo con cuáles son las causas que hacen a lo que yo pienso que es la aceleración de la incorporación de la movilidad eléctrica y la ecología, claramente, como van a ver, es un factor muy importante del cambio. Después, para poder mostrar un poco y igualar el conocimiento para los que a lo mejor no tienen tanta información, cuáles son estos sustitutos de la combustión interna, cómo están viniendo y cuáles son los lugares que ocupan esos nuevos modelos. A continuación quiero hablar del mundo. ¿Qué está haciendo el mundo? Algunos ejemplos, son solo algunos pocos ejemplos, hay muchísimos ejemplos, pero algunos pocos ejemplos que a mí me parecen relevantes. Y por último, a partir de eso, compartir con ustedes la opinión que tengo yo, que por supuesto la pongo a modo de discusión y a lo mejor hasta, digamos que de desafío para que nuestra mesa de AFAC, tanto en el Comité de Presidencia como en el Consejo, estos temas puedan ser discutidos, porque creo que la única manera en que vamos a poder mantener esta actividad es si podemos discutir cómo seguir y podemos planear. Bueno, dicho esto, arranco. Yo en el año 2018 y recién llegado de Singularity University, donde había visto muchas nuevas tecnologías, temas muy interesantes, pero siempre enfocados, en mi caso, al sesgo profesional de la industria automotriz, presenté en el seminario de automecánica el concepto de ACES, que son los autos autónomos, conectados, eléctricos y compartidos, y también lo vinculé con la industria 4.0. En esta oportunidad lo que busco hacer es hacer un zoom sobre el punto de los ecoamigables. Le cambié el nombre a auto eléctrico porque la realidad es que sería injusto hablar de auto eléctrico, aunque después van a ver que la gran mayoría de los autos son autos eléctricos, pero le cambié el nombre y le puse ecoamigables, que me parecía más justo con las otras tecnologías que están.
Me parece importante decir que vamos a hacer un Zoom solo ecoamigable, pero yo veo que crecientemente todas las tecnologías se combinan y hay muchos ejemplos que puedo dar, pero doy uno solo, que es el auto eléctrico o el auto que tiene mucha electrónica vinculada al manejo de las baterías. A su vez también se comunica con la nube. La nube obviamente no es el aire, son empresas que están utilizando la información tanto para poder hacer detección, hacer diagnóstico e incluso hacer todo lo que es la renovación del software o poder corregir algunos defectos que puedan encontrarse en el vehículo. Esto lo que se llama over the air o OTA, lo van a escuchar en la terminología. O sea, es imposible pensar en que las tecnologías se empiecen a dividir. Se van a ir combinando y van a ir apareciendo en conjunto cada una de ellas. Bueno, este para mí es una de las cosas más importantes que contiene esta presentación, porque es el gran impacto de lo que le espera a la Tierra si no hacemos nada. Las proyecciones que hacen los científicos respecto del aumento de las temperaturas dan que podríamos llegar a tener hasta el año 2100 un aumento de 4 grados centígrados, lo cual se hace intolerable según lo que explican las personas que saben de estos temas del efecto del calentamiento de la Tierra. Yo doy unos ejemplos de la semana pasada. Canadá tuvo récord de temperaturas en zonas insólitas, en el norte, cerca del polo. El sur de España sufrió altísimas temperaturas. La semana pasada alguna gente conocida me contó que se estaban bañando en las costas del Atlántico Sur, en las costas argentinas, en las costas uruguayas. Estamos en julio. Entonces, realmente la Tierra está expuesta a un riesgo enorme y obviamente la vida de los habitantes también. Esa curva roja y esa curva verde son inaceptables, no las podemos tolerar. La curva azul es, bueno, lo que el mundo hoy se está planteando como aspiración, no subir más de 1,5 grados de temperatura. Pero la realidad es que el objetivo que se debería plantear es el de la curva amarilla o naranja, según cómo se vean las pantallas. Y acá es importante entender que cuando hablamos de esta curva amarilla, estamos hablando de que no alcanza con reducir las emisiones. Vamos a tener que ir a un modelo de secuestro de carbono, es decir, el CO2, que es el principal factor de generación del efecto invernadero, va a tener que ser secuestrado. Hay técnicas, entre ellas, por ejemplo, plantar árboles, pero eso va a ser necesario porque no va a alcanzar solamente con la reducción de las emisiones. Un hecho que creo que es destacable, y es de este fin de semana también. El sábado, en la reunión que hizo el G20 en Venecia, uno de los puntos que se tocaron en el final de la reunión fue el del establecimiento de los impuestos a la huella de carbono, a la emisión de gases contaminantes. Esto sumado a que el nuevo presidente de Estados Unidos, Biden, ha cambiado por completo las políticas de Trump, que se había desentendido de los problemas medioambientales, yo creo que son mensajes alentadores para todo esto que estamos comentando. Y bueno, cuando analizamos quiénes son los responsables de las altas emisiones, surge con claridad el sector del transporte, donde estamos todos nosotros, como uno de los responsables importantes. Este es un gráfico que analiza la incidencia global, pero estaba mirando que en un gráfico, si uno analiza esto mismo, pero mirado en Estados Unidos, la incidencia del sector transporte es el doble, es 28%. Así que claramente
nuestro sector es un sector que es responsable y debe tomar, a su vez, medidas responsables para contener la emisión. Y después en el cuadro que hace un análisis del sector en sí mismo, vemos que los autos son, autos y camiones, claramente que son los mayores generadores de este efecto de contaminación, que no es solamente el dióxido de carbono, sino también estamos hablando del óxido nitroso, el N2O. Una noticia que la verdad que no tengo las capacidades técnicas para jugar, pero es una información que surge de un análisis del Instituto de Luxemburgo, dice que se estima que para el año 2027 se va a alcanzar el pico del consumo de combustibles fósiles. Así que evidentemente, digamos, empieza a haber en la Tierra una conciencia, tanto de gobernantes como incluso de empresas y de personas, respecto de que tenemos que hacer algo por nuestro planeta. Cuando vamos a mirar cuál es la incidencia que tiene, o la diferencia que hay entre los motores de combustión interna en toda su cadena de valor y lo que es el auto eléctrico, se ve que la mayor diferencia proviene de la combustión, donde el motor de combustión interna está superando fuertemente al motor eléctrico. Es decir, que cuando miramos la incidencia general, global, de las emisiones de gases de carbono o de efecto invernadero en todo lo que es desde la producción del auto hasta su vida útil, tenemos un 37% de mejora cuando vamos al auto eléctrico. Hablo de auto eléctrico en términos generales, ¿no? Después vamos a ver las diferencias que hay entre los distintos modelos. Pero cuando miramos la parte operacional, solamente la parte operacional, ahí está la enorme diferencia entre uno y otro, 75% de mejora. En el análisis de los costos, cuando vemos solamente los combustibles, si comparamos costo de energía eléctrica usada por un vehículo y analizamos el costo del combustible, nafta o el gasoil, estamos hablando de que hay una diferencia de 10-1, es decir, 10 veces más es en el costo de operación, el consumo de la gasolina o del diésel, a lo que es el costo de la energía. El instituto, la Agencia Internacional de Energía, yo creo que es uno de los más relevantes actores en todo este tema del estudio de los autos eléctricos o de los autos no contaminantes. Ellos tienen muchas iniciativas, hay iniciativas para camiones, hay distintas iniciativas, pero la que yo rescato como la más importante, la más impactante en este momento es la que se llama EVI, la Electric Vehicle Initiative, que es digamos que se puede resumir en lo siguiente, es EVI 30 a 30, es decir, ellos lo que están buscando es que en el año 2030 el 30% del stock de autos que circulan, de las ventas de autos sean ya de autos no contaminantes. Y para ello están haciendo un seguimiento muy exhaustivo con un documento que se emite anualmente y que para los que estén interesados es muy fácil ingresar, buscan la International Energy Agency y buscan el Global EV Outlook. Ahí hace varios años que ellos van sacando el informe y van destacando, digamos, cómo va evolucionando todo este ecosistema del auto eléctrico. Y ahí se tocan distintos temas como los segmentos de autos y cómo van evolucionando en el mundo, los países, qué están haciendo, qué se está haciendo en términos de carga, qué se está haciendo en términos de componentes. Y una de las cosas que emerge, y por eso también el énfasis que
que uno tiene la tendencia cuando habla de autos no contaminantes de hablar de auto eléctrico, es porque verdaderamente en este momento el auto eléctrico es el que está llevando adelante el mayor peso. Las proyecciones que da el modelo de Global Outlook es que se estima que va a haber 220 millones de autos eléctricos en el año 2030. Y ahí, para esos 220 millones de autos, se está hablando de 130 millones de autos eléctricos y de 90 millones de autos que son híbridos. Así que bueno, por eso es que la tendencia generalizada es hablar de el auto eléctrico como genérico, cuando en realidad no es la única tecnología no contaminante que hoy tenemos en el mercado. Algo que a mí me llama la atención y que quiero comentar sobre todos estos estudios es que el mayor énfasis se pone en el flujo, digamos, en las nuevas ventas, en la nueva producción, en cómo se van incorporando, pero poco se dice respecto del stock, es decir, el parque automotor mundial. Lamentablemente, uno de los emisores de información sobre el parque automotor mundial, que es la OICA, la Organización Internacional de Constructores de Automóviles, dejó de actualizar su volumen, sus indicadores respecto del parque en el año 2015. Ya para el año 2015 estamos cercanos a los 1.200 millones de autos. Después vamos a ver en un slide cuál es el stock de autos eléctricos, pero lo que les puedo adelantar es que más de el 95% de esos autos que circulan por las calles del mundo son autos de combustión interna. Es decir, se está hablando mucho de cómo vamos a sustituir o cómo vamos a reemplazar lo que es lo nuevo, pero no se habla nada de lo que está vigente. Y a mí me parece que ahí está faltando un poco de política mundial para analizar qué se va a hacer con eso. Por eso también me adelanto a algunas conclusiones. Creo que la velocidad de sustitución e incorporación de autos limpios va a ser mayor de la que hoy nosotros nos estamos imaginando. Bueno, acá está lo que les comentaba respecto del stock y varias cosas para decir respecto de esto. Primero es que se puede ver que la curva de incorporación de nuevos autos empieza a aumentar fuertemente. Esto, medida la tendencia, da un crecimiento del orden del 50% anual acumulado a partir del año 2015. Y también se ve que China es el líder en esto. Estos números son números que ponen muy nervioso a Europa y a Estados Unidos, porque claramente China y Europa y Estados Unidos parecieran en esta fase estar perdiendo una carrera que no quieren perder. Un dato muy impactante es el de los buses. China prácticamente tiene el 80% de los buses eléctricos que circulan por el mundo. Entonces, realmente hay una carrera lanzada donde los países de tradición de fabricación de autos están haciendo lo imposible para poder incentivar el desarrollo no solamente de los autos y los distintos modelos, sino también de las tecnologías y de la producción de componentes. Bueno, como saben, la competencia en la industria automotriz es muy dura, siempre ha sido, esto no es una novedad, esto no cambia nada, solo que a partir de un tiempo a esta parte, los anuncios que se dan respecto del lanzamiento de nuevos modelos van incrementándose, tanto anuncios a nivel de los montos de inversión que se están planteando para desarrollo de nuevos modelos, sino también
para la cantidad de nuevos modelos que se van haciendo y para el aumento del rango de alcance que tienen los vehículos. Ahora, algo que me parece importante comentar en esto y es que las terminales tradicionales se han visto desafiadas además por la aparición de nuevos jugadores. Todo el mundo conoce el ejemplo de Tesla. Tesla es un caso de éxito en cuanto a una compañía que no existía y que se incorpora al mercado, no es una marca tradicional, empieza a desarrollar nuevas tecnologías, solo fabrica autos eléctricos y ha logrado un posicionamiento bastante relevante y es una marca muy conocida. Pero lo raro también es que Tesla haya logrado el año pasado, a nivel de evaluación bursátil, tener un nivel que compite con una empresa tan bien instalada e indiscutida como puede ser Toyota. Pero yo creo que hay otros casos que son menos conocidos y donde hay mucho trabajo desarrollado. Hay empresas como NIO, como Li Auto, como Faraday, que aparecen en el mercado chino. En China hay muchas compañías eléctricas trabajando y desarrollando modelos, y esto es lo que le pone también un poco de presión a le pone presión a las terminales tradicionales para ver cómo van a seguir trabajando en este sentido. Bueno, acá me meto en un tema espinoso porque, saben, yo soy economista, no soy técnico, y quería intentar contar a los que conocen menos de las nuevas tecnologías, contarles un poco. Haré lo posible para no cometer errores, y a los ingenieros, si cometo algún error, les pido me disculpen. Bueno, acá las categorías que se han planteado son las dos opciones de los híbridos. Yo voy a contar una más, los híbridos, que son los híbridos, lo que se llaman mild hybrids, o híbridos livianos o de menos potencia. Esos, los que se llaman mild hybrids, son vehículos que cuentan con un motor de combustión interna y cuentan también con un motor eléctrico. El motor eléctrico es básicamente un motor auxiliar, y en realidad, digamos, la combustión interna es la que va manejando el vehículo. Tiene una menor contaminación, y la verdad que en el mundo de los híbridos, tal vez el más exitoso y más conocido, que todo el mundo conoce, es el Toyota Prius. Toyota Prius es un vehículo que cuenta también con un motor eléctrico y con un motor de combustión interna. El motor eléctrico se usa para arrancar y se usa para las bajas velocidades, y luego cuando el vehículo empieza a tomar más velocidad, ahí ya utiliza el motor de combustión interna. Y lo que tiene también es que en este caso la batería se recarga con el propio uso, tanto en la regeneración que produce el frenado, como en cuando funciona el motor de combustión interna, también está utilizándose para recargar la batería. Una nueva tecnología que aparece como alternativa a la del híbrido puro es la del híbrido enchufable. El híbrido enchufable le da un mayor rango, tiene baterías un poco más grandes, puede llegar hasta tener autonomías de 100 kilómetros sin usar el motor de combustión, y obviamente es una solución alternativa. Dejo el de la batería porque después en el siguiente slide voy a hablar un poco más en detalle del motor de batería. Y por último está el de celda de hidrógeno, celda de combustible, que es el auto que, digamos, hay mucha gente que dice que esta va a ser la tecnología que finalmente se va a imponer. La verdad que hoy todavía es un poco cara y todavía no está difundida suficientemente, pero es el sistema
básicamente lo que funciona es una reacción química que se hace entre oxígeno y hidrógeno, y luego lo que se hace en ese dispositivo que se llama la celda de combustible, y esa celda de combustible a su vez genera, digamos, la carga de la batería, y la batería es la que moviliza el motor. Así que bueno, estos son, digamos, las alternativas al modelo que hoy va triunfando, que es el modelo del auto eléctrico. Yo acabo de venir de Europa y tuve oportunidad de visitar una fábrica. Veamos, la disposición del vehículo eléctrico es un motor eléctrico potente, el sistema de baterías, el inversor, pero acabo de venir de Alemania y visité una fábrica y realmente me llamó la atención porque había conocido otras fábricas de motores eléctricos, pero la precisión y la característica de los materiales que integran el motor me llamó la atención, porque bueno, después me explicaban que las prestaciones eléctricas que puedan mantener la potencia de esos motores es demasiado importante y demasiado delicada como para dejarlo digamos, a las tecnologías de fabricación de un motor tradicional. El otro elemento clave de este modelo de auto eléctrico es la batería. Y acá me parece importante hacer una aclaración o un comentario. En general, yo he notado que existe confusión entre lo que se llama la batería y la celda, y la gente lo confunde. Entonces dice, bueno, nosotros podemos hacer en Argentina baterías de litio porque tenemos litio. Y en realidad podemos hacer las baterías, pero la batería está integrada por celdas de litio. Es decir, la celda de litio, en general, la que se usa en la industria automotriz, tiene dos formatos. O tiene el formato de una pila, como si fuera una pila cilíndrica, la AA, pero un poco más grande, más larga. O puede ser también una pila, una celda que son como especie de... Se llaman pouch, es como si fuera una especie de pequeña almohadilla. Son distintas tecnologías que se usan para fabricar la celda. Entonces, la batería es el conjunto de celdas puestas de una determinada manera, con una forma de montaje que debe ser muy delicada, porque otra característica que tienen las baterías de los autos eléctricos, que en su carga y en su descarga generan mucho calor. Y ese calor no disipado adecuadamente puede generar problemas como por ejemplo el incendio. Un caso muy famoso es el caso de los teléfonos tableta que se incendiaban, y eso era por un problema de mal funcionamiento de la batería y mala disipación del calor. Entonces, la idea es que la batería no solamente tiene que tener un adecuado posicionamiento y funcionamiento y una buena disipación, sino que además utilizan mucha electrónica para poder administrar eso. Es lo que se llama el sistema de gestión de la batería, o el conocido en la jerga como el BMS. Es la combinación de la electrónica con este uso de las celdas para luego fabricar la batería, que además está contenida dentro de elementos metálicos que la sostienen y que además tienen que ser cuidados para evitar problemas con la electricidad. Luego, además de esos dos componentes, bueno, están los cargadores y también el inversor, que también requiere no solamente componentes de potencia de semiconductores, sino también requiere contar con elementos de electrónica para poder gobernar esa unidad. Esos elementos de control también serán los que después, en definitiva, digamos, van informando a la nube. Yo antes contaba de la conexión a la nube, que van informando y van dando datos sobre lo que está pasando con la gestión de esa unidad de propulsión.
Así que bueno, estos son las características del motor y de todo el sistema de powertrain del auto eléctrico. Yo incluí este slide, aunque no lo hice con total convencimiento, porque tengo alguna discrepancia, y la discrepancia viene de conocimiento, porque estoy trabajando en este tema. Acá se están mostrando algunas cifras sobre valores de celdas que la verdad es que hoy me parecen demasiado agresivos para lo que se está consiguiendo en el mercado. Es importante, yo creo que es importante dos cosas. Primero, ver que hay una caída significativa en el costo de la celda y también, digamos, de los componentes que integran la batería y que acompañan a las celdas, lo cual ayuda a mejorar la relación o la comparación entre el valor de un auto eléctrico y el valor de un auto de combustión interna. Sin embargo, el año pasado, a raíz de la pandemia, se dio una situación donde el incremento de la demanda de autos eléctricos. El año pasado, yo no lo dije en el slide correspondiente, pero el año pasado se vendieron 3 millones de autos eléctricos en el mundo. Y entonces, esa mayor demanda de celdas de batería, sumadas a que el teletrabajo requirió que mucha gente modificara sus computadoras, comprara nuevos teléfonos y dispositivos de comunicación, hizo que la demanda de este tipo de celdas de batería fuera muy intensa, y hoy hay un problema de escasez. Solo aquellos que tienen contratos muy estrictos con sus proveedores están pudiendo sostener el abastecimiento, pero los precios se han disparado. Por eso es que yo creo que los precios que se muestran acá en el 2020, haciendo la cuenta de lo que da acá, esto más o menos representa que una celda de batería puede estar costando en el orden de $1.57, $1.60, y realmente es bastante difícil. Seguramente que las grandes terminales con sus contratos de provisión pueden estar teniendo estos valores, pero yo creo que en la media es un poco difícil que estos valores se sostengan, pero no tengo duda tampoco que a medida que se vayan incrementando las inversiones, hay mucha presión por parte de los gobiernos europeos, sobre todo en Alemania, en España, y hay mucha presión también en el gobierno americano, y entonces yo creo que ahí probablemente se pueda lograr mejorar los costos. También hay un hecho que pone nervioso a los gobiernos occidentales, y es que la mayoría de la fabricación de estas celdas se hace en China o en Corea. Entonces ahí es donde se está haciendo una gran presión para poder lograr el autoabastecimiento. Otro efecto es importante ver que el mundo del auto eléctrico es un mundo, digamos, que está segmentado, y que podemos decir que la pandemia ha también tenido un efecto bastante importante sobre cómo se han venido desarrollando las demandas en los distintos sectores. La micromovilidad en las ciudades es impresionante. Estando en ciudades europeas, yo ya lo había visto antes, pero esta vez me llamó mucho la atención. Recuerden que hay mucha gente que está tratando de escapar al transporte público, y entonces estas soluciones de micromovilidad en las ciudades, como pueden ser los monopatines, las bicicletas, están a la orden del día. Ahora, una cosa que realmente quiero destacar es el desorden que tienen. Si bien se han creado sendas de circulación, en muchas de las ciudades por donde yo estuve, veía a los monopatines y a las bicicletas andando por las veredas,
y la verdad que el peatón está en riesgo permanente. Yo creo que este es un tema de agenda que no tiene nada que ver con la fabricación, pero que van a tener que atender porque el peligro en la calle es bastante alto, ¿no? Acá, cuando se habla de micromovilidad, se habla de bicicletas y se habla de monopatines. Yo creo que hay que agregar otra categoría, y es la categoría de los autos pequeños, incluso de los camioncitos pequeños de entrega de productos. Con el aumento de las ventas online y de las entregas a domicilio, hay muchos vehículos pequeños de carga entrando a las ciudades. Y por otro lado, también hay muchas ciudades del mundo que empiezan a restringir la circulación de vehículos de combustión interna. Así que yo incluiría dentro de la micromovilidad a los pequeños vehículos que se van a incorporar a estas flotas y que van a ir nutriendo este mundo del auto eléctrico. Bueno, esto simplemente repite un poco la idea de que las empresas están lanzando muchos nuevos modelos, permanentemente estamos viendo anuncios de nuevos autos, y lo que me llamó la atención mirando las últimas estadísticas es que hay muchísimos modelos en el segmento de SUVs. Y esto, bueno, en el caso de, no debería sorprender, como hemos visto en los últimos años, hay una tendencia a abandonar el sedán y ir hacia el SUV de distintos segmentos de mercado, distintos tamaños. Bueno, muchos de esos SUVs hoy están empezando a presentar opciones eléctricas o híbridas. El otro tema que hace a la movilidad y a la sustitución. Los gobiernos empiezan a prohibir la circulación de autos de combustión interna. Yo creo que si miramos el mundo, lo más avanzado es lo que están haciendo países como Noruega, Dinamarca, Holanda, pero también es llamativo que la India, que no es un jugador que habitualmente uno menciona como un jugador relevante en la industria automotriz, también está poniéndole poniendo mucha énfasis en este tema de la prohibición de la combustión interna. Bueno, las ciudades en la India son grandes, están bastante contaminadas y seguramente los gobiernos empiezan a pensar en que tienen que tomar medidas. Algo que me llamó la atención en este gráfico es que se menciona, uno piensa, va a haber las prohibiciones de autos, habla de autos eléctricos, prohibición de combustión interna, y aparece Brasil, que en 1970 tomó la medida de la Econafta. Bueno, sabemos que la Econafta tuvo que ver con una decisión importante referente a la caña de azúcar y a ese sector, pero Brasil habla de autos limpios, hablando de autos de alconafta, y no se habla tanto de auto eléctrico. Y esto me parece importante tenerlo en cuenta porque a la hora de empezar a pensar en cómo desarrollar nuestra industria, saber que Brasil tal vez no está yendo a la velocidad que debería es una nota que debe tomar Argentina en sus políticas industriales. La otra cosa que para mí en los estudios últimos y en las lecturas últimas me ha llamado muchísimo la atención es este documento que se llama Taking the High Road en inglés, y es importante el título primero porque es una expresión idiomática que quiere decir tomando la ruta correcta, y si miran dice abajo estrategias para un futuro justo. ¿Y por qué? ¿Quién y por qué hace esto? Esto es un documento que emitió la United Auto Workers, el sindicato de trabajadores de la industria del auto en Estados Unidos, y es un estudio muy profundo que hacen mirando qué es lo que está pasando en el mundo y qué es lo que está pasando con el cambio y la evolución. Y una de las primeras cosas que se dicen es
China nos está ganando la carrera, nos estamos quedando atrás, nosotros somos históricos fabricantes de autos, si no hacemos nada, nos podemos quedar afuera. Y la otra cosa que dice es, está claro que en esta carrera y en este cambio va a haber muchos perdedores, puede haber muchos perdedores. Voy a dar un ejemplo. Un motor de combustión interna tiene 130, más o menos entre 120 y 130 piezas móviles. Un motor eléctrico tiene 3. Eso solo ya explica cuáles son los riesgos de pérdida de algunas actividades. Pero lo que dice con, yo creo, mucha inteligencia, yo verdaderamente admiro y comparto este trabajo que hace el sindicato, y es muy probable que haya perdedores, pero si nosotros no hacemos nada, va a haber muchos más perdedores. Y si hacemos algo, a lo mejor podemos empatar o hasta salir ganando. Vamos a tener que cambiar, vamos a tener que hacer cosas diferentes, vamos a tener que entrenarnos de otra manera. A lo mejor en el camino haya algunos que vayan a perder. Nosotros, los trabajadores de la industria del auto, necesitamos que nos recapaciten para poder mantener nuestros empleos, pero lo más importante de todo es que luchemos para que la industria se quede en nuestro país. Parece que es un mensaje muy realista, un mensaje muy importante. Después, el trabajo que está disponible y se puede conseguir en Internet toca todos los temas, desde la infraestructura que necesita el sector para poder reconvertirse, porque si no se establecen las inversiones necesarias para cubrir la infraestructura, hay riesgos como, por ejemplo, que uno tenga que pasarse mucho tiempo en una estación de recarga o que se pueda quedar a mitad de camino. El entrenamiento, como decía antes, las políticas comerciales, qué cosas hacemos para permitir, digamos, que la industria se desarrolle, o qué hace Estados Unidos para que se desarrolle en ese país, junto a las inversiones. Un tema importante, las compras gubernamentales. Muchas personas que hablan de estos temas dicen que son los gobiernos los que van a hacer que la incorporación del auto eléctrico se incentive, no solamente por las políticas que hagan, sino también por las políticas de compra. Flotas públicas, el transporte público, que el gobierno empiece a impulsar ese tipo de compras es lo que hace que también la industria se quede en el país. Y luego, por último, están los incentivos a los consumidores. Por último, yo quiero destacar también que luego de la asunción del presidente Biden, el 24 de marzo, una de sus primeras decisiones, que fue la decisión ejecutiva del 24 de marzo, tomaron una política muy clara respecto de este tema medioambiental y respecto del tema de los autos. O sea, el gobierno está claramente tomando en consideración lo que el sindicato le está planteando. El otro ejemplo, que también lo viví hace pocas semanas en Alemania, es el estado de Baden-Württemberg. Es el estado donde, digamos, está la ciudad más conocida, la ciudad de Stuttgart, es vecino a Baviera, compite con Baviera en cuanto al desarrollo de estas industrias, y ellos hablan de la vida útil de la batería, lo analizan como un proceso integral y buscan desarrollar e incentivar la llegada de jugadores. Por supuesto que ahí tienen a Mercedes-Benz, tienen a Porsche y también tienen algo de BMW, aunque BMW está basado en Baviera, pero también tienen algunas actividades. Y tienen muchos proveedores en la zona. Entonces, desde los proveedores de productos químicos, componentes, baterías y mismo de los autos y del reciclado, el Estado está trabajando muy fuerte e incluso promoviendo inversiones. Yo estuve conversando con algún funcionario y tienen una decisión de impulsar este sector fuertemente.
Y la otra cosa que no me quiero olvidar también, que no aparece acá, pero que es un hecho importantísimo, que es el tema de la capacitación. Una de las cosas que me dijo el funcionario con el que conversé fue, acá nosotros tenemos gente capacitada, tanto a nivel de operarios como a nivel de universidades, gente que ya podemos decir que son expertos en las tecnologías del auto eléctrico. Y eso no es menor a la hora de buscar empleo o implantar inversiones en lugares donde uno levanta la cabeza y sabe que puede encontrar gente capacitada para poder integrar los equipos. Y el tercer ejemplo ya va más al mundo de lo privado. El mundo de lo privado es las decisiones de las compañías, tanto de los fabricantes como de los clientes, para poder incorporar vehículos eléctricos. Acá hay una lista de algunas de las empresas que están ya anunciando que ellos van a los modelos de flotas verdes. Esto se ve mucho más intensamente en el caso de las empresas de logística, Amazon, DHL, pero también tuvimos un ejemplo el año pasado. Mercado Libre anunció que comenzaba a utilizar flotas verdes en su distribución. Pero también vemos otras decisiones del sector privado. Volkswagen anunció, creo que a principios de este año, que invertía en baterías por 240 gigawatt hora de potencia. Esto para poder traducirlo a algo que uno puede entender es, ellos pueden llegar a entre 4 y 6 millones de automóviles fabricados con motores eléctricos. Y como pudimos ver, digamos, el caso este de Uruguay o el mismo caso de Brasil, indudablemente que Volkswagen está muy metido en esta temática del auto eléctrico y está dándole mucha atención al tema. Pero hay otros ejemplos. Nissan cerró su planta de Barcelona y Cataluña está desesperadamente buscando la posibilidad de que llegue una planta de LG a sustituirla. No se están preocupando tanto, no es que no se preocupen, pero no se están preocupando tanto porque haya una planta de vehículos, pero les importa mucho que haya una planta de celdas de batería o eventualmente luego de baterías. Y el otro caso así icónico es el caso de General Motors, que en su planta de Lordstown, que era la planta de Ohio donde hacían el Cruze, directamente esa planta fue cerrada para la fabricación de automóviles y hoy es la planta que se está, en un acuerdo con LG, es la planta que se está dedicando a fabricar las baterías de todos los modelos. Como saben, General Motors ha anunciado una gran cantidad de modelos que van a ir a la versión eléctrica. Bueno, y acá llegamos al punto de la política y habiendo visto todo esto, pensar un poco en qué podemos hacer. Yo, antes de entrar a hablar del tema de las propuestas, ideas, ¿no? Que se pueden pensar y que propongo, quiero decir algo porque me parece importante. Yo aprendí una cosa en Singularity University que fue, yo estuve expuesto durante un tiempo a ver todas las enormes ventajas de las tecnologías, tanto de salud, en el automóvil, en la obtención de alimentos, todas las nuevas tecnologías disruptivas. Y ese tiempo que pasé allí me hizo estar muy entusiasmado y pensando cómo hago para volver a mi país, a mi empresa, y traer todos estos conocimientos. Y por suerte parece que los profesores ahí leen la mente de los alumnos, entonces cuando llegó el último día, el profesor que conducía el curso dijo, me imagino que todos ustedes están muy entusiasmados por volver a su país y poder aplicar muchas de las cosas que vieron y aprendieron acá. Dijo, tengan cuidado, no lo hagan, porque los van a ver como locos. Tengan cuidado. Entonces, hizo una recomendación y que yo la quiero compartir porque me parece que es valiosa, y es, acá no se puede tirar todo por el aire y decir, bueno, como el mundo está cambiando, tiramos todo y empezamos
Entonces, la recomendación que hizo este señor fue: ármense un equipo chico y empiecen a trabajar en el borde, en el costado. No pretendan ocupar el centro de la mesa, porque en el centro de la mesa los van a ver como locos. Construyan en el costado. Entonces, basado en ese aprendizaje, yo creo que todo esto que estamos viendo, y en la medida, digamos, que haya un entusiasmo y un interés por parte del sector y por parte de toda la cadena de valor y del gobierno, de hacerlo necesitamos primero reconocer el cambio y necesitamos planear, necesitamos pensar, necesitamos armar los equipos. Esto no se trata de tirar todo por la borda porque el mundo va en otra dirección, porque además esto lleva tiempo, hay que capacitarse, hay que hacer cosas previamente. Y es indudable que en este proceso, y como dice el estudio de la Unión de Trabajadores de Estados Unidos, es necesario entender que va a haber algunos perdedores en el camino, pero también va a haber ganadores en el camino. Entonces, para poder hacer las cosas bien, hace falta reconocer el cambio, hace falta planear, hace falta tener previsibilidad, y para eso hace falta tener un horizonte. Por eso yo, primero que nada, quiero destacar, y no entro a discutir si las medidas son buenas o malas, pero sí a decir que la primera cosa que me parece muy importante y que a mí me entusiasma es que Argentina haya planteado una ley para la movilidad sustentable. Me parece muy relevante porque necesitamos tener un marco, porque hay que planear, esto no se hace un día para el otro. Y si tenemos un marco se pueden tomar decisiones, podemos ser previsibles. Y más allá de que algunos se puedan enojar o no, me parece que este es un tema central. El otro tema es que, además de planear, hay que pensar cómo se puede impulsar el desarrollo de la pequeña y mediana empresa. El concepto que está tan difundido en el mundo y que también en Argentina está difundido, que es el de las startups, es un concepto importante. En Argentina hay varias compañías en distintos sectores, tanto en el de los vehículos eléctricos, tanto en lo que es la parte de powertrains, en la parte de baterías, en la parte de electrónica. Hay varias compañías que tienen una preparación y que tienen ideas y que tienen proyectos. Hay que impulsar esas inversiones, hay que ayudarlas, hay que acompañarlas, pero me parece que es la medida necesaria para poder empezar. Y eso va vinculado al siguiente punto, que es el de generar las iniciativas de cooperación. Yo creo que el concepto del clúster operando en un modelo virtuoso, en un modelo sinérgico, es el modelo a seguir. Hay muchos ejemplos. Yo he tenido oportunidad de verlo desde, no sé, en el 2001, cuando fuimos a Inglaterra y vimos que en un mismo edificio conviven la Asociación de Fabricantes de Autos con la Asociación de Fabricantes de Autopartes, hasta cómo se manejan los clústeres en Cataluña, donde se busca, digamos, que aún a lo mejor entre competidores o entre colegas, digamos, la cadena de valor esté cooperando para ayudar. Yo creo que en Argentina hay un ejemplo que es muy, muy interesante y que muchos de los que están acá lo conocen, que es el ejemplo de lo que hace Toyota en el ámbito de APTA, de poner a los proveedores y compartir experiencias. Yo creo que ese es el tipo de cooperación que hace falta, sobre todo en un modelo como este, donde hay que desarrollar nuevas tecnologías, nuevas formas de trabajo. Me parece que eso es muy valioso. Y el otro ejemplo que para mí siempre yo lo tengo como un elemento de guía, es el ejemplo de la fábrica de cajas de Córdoba. Podemos tener una fábrica de cajas de Córdoba porque porque tenemos proveedores que se han preparado y se han capacitado y se han entrenado y han invertido para poder hacer y acompañar ese proyecto. Y esa fábrica exporta al mundo. Entonces, seguramente que debe haber otros ejemplos que se pueden seguir, y me parece que ese es un modelo a seguir, y me parece que para
pensar en la industria del auto eléctrico, del auto sustentable, el modelo de planta de caja de Volkswagen y todo lo que es el desarrollo, digamos, del clúster de proveedores de Córdoba es un modelo muy interesante para tenerlo presente. Sigue, por supuesto, sin duda, el de la capacitación de los trabajadores y el desarrollo de nuevas habilidades. Ahí yo tengo una idea hace un tiempo, y es que la incorporación del auto eléctrico puede también venir de la mano de un modelo que es el modelo de la reconversión, o como lo llaman en inglés, que es el retrofitting, que es un modelo que se puede pensar, se puede estudiar. Hoy se está desarrollando un proyecto en Argentina que está haciendo la empresa Whirlpool Motor con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y con un apoyo del BID, que es el modelo de tomar un colectivo de combustión interna y reemplazar todo el sistema de powertrain y ponerle un sistema de propulsión eléctrica. Es un modelo que permite acompañar la tendencia de cambio, pero también permite bajar significativamente la inversión de capital que se requiere para hacer ese cambio. Pero yo creo que tiene otra ventaja, y por eso lo toco en este punto de la capacitación de las nuevas habilidades de los trabajadores, y es que un vehículo eléctrico, que obviamente un colectivo eléctrico que no se fabrica en la Argentina debería ser importado, mientras que un colectivo reconvertido en la Argentina, y que puede tener incluso un powertrain argentino, pero así no lo tuviera, puede ser reconvertido por trabajadores argentinos. Y los talleres que tienen las empresas de colectivos, que tienen sus trabajadores que son los que hacen el mantenimiento y la reparación de las unidades, perfectamente podrían ser capacitados para tomar estas actividades. Así que es una cosa que yo la veo con mucho interés, como para que pensemos en cómo ir incorporando trabajadores capacitados a estos modelos. Y ni que hablar del desarrollo de planes de estudio, ¿no? Como contaba en el caso de Alemania, en el caso de Baden-Württemberg, tener planes de estudios en las universidades, en los colegios técnicos, son parte de lo que requiere el proyecto. Y por último, bueno, claramente la infraestructura. Existe en el mundo del auto eléctrico, existe una cosa que se llama la ansiedad del rango, que es la ansiedad de llegaré. Si solo tengo un auto que se impulsa eléctricamente y tengo un rango limitado de alcance y no tengo tantas estaciones de carga, ¿llegaré a donde tengo que llegar? Entonces, indudablemente la infraestructura es un elemento central en esta parte de la reconversión, y además, adicionalmente, es un motivo más de incorporar dentro de la cadena de valor a industrias y a fabricantes que pueden acompañar todo este proceso. Por último, quiero decir que algo que es obvio y que todos saben, no estoy diciendo nada que nadie conozca, que es que para tener escala se necesita exportar, y si hacemos auto del pasado no vamos a tener mercados. Y acá hay algo que a mí me parece importante para terminar, que quiero decir, y es que las fábricas de autos, clientes nuestros, están crecientemente pidiéndoles a los proveedores que trabajen sobre la huella de carbono, es decir, ir reduciendo todo lo que tenga que ver con el efecto invernadero, la emisión de gases, etc. Ahora, no parece muy consistente que por un lado se esté trabajando en esa parte y por otro lado no se esté trabajando en la idea de decir cómo vamos a atacar el problema de la contaminación que generan los propios productos que fabricamos. Entonces ahí yo digo lo siguiente. Primero, creo que como cadena de valor es importante poder trabajar en el desarrollo de todas estas habilidades, como yo comentaba en el slide anterior, o en la parte anterior, sobre las ideas o sugerencias que hago sobre cómo incorporar estas tecnologías.
Pero también pienso que es una obligación y una necesidad que tenemos nosotros, los autopartistas y el resto de los integrantes de la cadena de valor, que es ofrecer un ambiente del gobierno con sus políticas y su marco, y nosotros con el desarrollo, con inversiones, con nuestra gente capacitada, con empresas que estén preparadas y que puedan mostrarle a las terminales que tienen que tomar las decisiones de traer los nuevos modelos a la Argentina, decir, vamos a Argentina porque ahí tenemos una red de proveedores preparados para atender estas necesidades. Pero también creo que hay dos aspectos adicionales que se deben tener, y es la voluntad y la decisión de decir, bueno, no solamente vamos a hacer los autos que nos hagan ganar plata, sino también tenemos que pensar en que tenemos que, si hablamos de la sustentabilidad del planeta para no hacer fotocopias, o hablamos de la sustentabilidad del planeta para no usar lamparitas que consumen mucha electricidad, también tenemos que pensar en hacer autos que no contaminen las ciudades del país o que no contaminen el planeta porque pensamos en una industria exportadora. Así que bueno, este es un poco el trabajo que me parece que tenemos por delante, y yo quería presentarlo y agradecer que me hayan dejado expresar opiniones y presentar esto que quería mostrar para hoy. Muchas gracias. Fabio, bueno, gracias por la presentación. Yo tenía una consultita por ahí para una preguntita, que es, teniendo en cuenta todo el panorama que vos presentaste y teniendo en cuenta todos los factores que hay desde el punto de vista del entorno macro, que sin duda es relevante, pero creo que también siempre hay mucho de la iniciativa micro para hacer. Si una empresa que, digamos, poco puede hacer en forma individual sobre la cuestión macro, pero independientemente de eso, quiere actuar más proactivamente, ¿vos qué le sugerirías? Me quedó picando que China le ha sacado varios cuerpos a tanto a Europa como a Estados Unidos. Recuerdo el proceso de fines de los 90, muy diferente, pero algunos puntos en común en cuanto a la fuerte necesidad de reconversión que hubo en un periodo muy, muy corto de tiempo. Ahí hubo diferentes estrategias que las empresas siguieron, algunas se asociaron con empresas globales, otras se ayornaron muy rápidamente, otras vendieron, otras quedaron en el camino. Teniendo en cuenta todo lo que expusiste y lo que sabés, ¿qué le sugerirías a una empresa que te pregunta, bueno, quiero subirme de la manera más inteligente posible a esta ola, ¿qué puedo hacer? Gracias, Juan. Es fácil la que me preguntaste, así para romper el hielo. Mirá, la verdad es que yo creo que ahí lo importante es que se pueda entender o analizar, digamos, cuáles son las nuevas, cuáles son las partes, cuáles son las autopartes, cuáles son los productos que van a incorporarse en estos nuevos modelos, para ver, digamos, cuáles son las cosas que van a o que podrían llegar a desaparecer, o cuáles son las que van a cambiar. La verdad es que es un poco difícil contestar la pregunta porque me parece que no va a ser una decisión aislada, no es que una empresa de repente se levante a la mañana y diga, bueno, a partir de mañana, si yo fabricaba, no sé, piezas de motor, voy a fabricar otra cosa. Porque además tampoco va a pasar así, por eso yo también quiero ser muy prudente en cómo pasar los mensajes, porque esto no es una cuestión de entrar en pánico de que las cosas van a cambiar de un día para el otro. Esto es un proceso, digamos, casi, diría, integral, donde debe haber un anuncio de política pública de hacia dónde va la industria, un anuncio por parte de las terminales de qué se va a cambiar, y a partir de ahí empezar a ver, digamos, cuáles son las necesidades de cambio que van a venir. No creo
me parece a mí que es difícil que hoy se pueda tomar una decisión autónoma. Es decir, yo mañana escuché una charla y veo que va a venir auto eléctrico, entonces voy y empiezo a hacer algo. Va a ser un poco difícil si no se hace en un ambiente más coordinado, ¿no? Por eso hablo también de que es muy importante la cooperación. Este modelo, por ejemplo, es ese dibujo que tiene Baden-Württemberg, donde ve, digamos, todo el gráfico de todas las distintas actividades. Y siempre hay una cosa que a nosotros nos guía y es que la terminal es un poco la locomotora en esta industria. Entonces, muchas de las señales que toma la terminal son las que también nos indican hacia dónde va. Pero bueno, también uno puede pensar en que de pronto a lo mejor existe un modelo de reconversión, que es un modelo, diríamos, aftermarket, donde uno se pueda poner a fabricar determinado componente o determinados componentes de cambio, o también, no sé, es una cuestión hoy difícil de saber, ¿no? Yo no creo que se puedan hacer las cosas autónomamente, sí poder entenderlo, y yo lo que haría, me parece, es mirar qué hace mi empresa hoy, cuáles son los productos que mi empresa provee al sector y cuáles podrían tener riesgo de cambiar, de desaparecer, de modificarse en el entorno de un cambio de estrategias de fabricación, que no van a ocurrir de un día para el otro, de vuelta. Pero también, por ejemplo, existen a lo mejor fabricantes hoy incipientes de bicicletas eléctricas, de motos eléctricas, de monopatines. Creo que ahí también puede haber un desarrollo. Yo creo que en un momento dado se había planteado, y esto no es un comentario político, es un comentario absolutamente técnico y de estrategia y de país, es durante el gobierno de Macri, la Secretaría de Industria lanzó una mesa del auto eléctrico y empezaron a conversar. Yo creo que eso sería lo más potente. Antes de que las empresas empiecen a hacer nada, es la discusión del auto eléctrico, la mesa del auto eléctrico, volver. Creo que el gobierno también, al haber lanzado la iniciativa del nuevo marco de movilidad eléctrica, debería también promover esa mesa para que se empiece a trabajar. Yo creo que recién a partir de ahí uno va a poder empezar a ver qué panorama se presenta y cuáles son las cosas que uno puede hacer. Gracias, Fabio. No sé, Matías, si tenemos alguna pregunta. Sí, Fabio, acá hay una pregunta que tiene que ver con que dice, ¿qué opinión te merece la conversión de autos a combustión interna a eléctrico? Entiendo que lo que se refiere es como así había conversión a autos a GNC, a hacerlos a eléctrico. Bueno, la opinión que tengo es la siguiente. Hay una relación muy importante entre la intensidad de uso y el costo de estos cambios. Entonces, no veo como un modelo que vaya a tener mucho sentido en el tiempo, que uno pueda pensar en que, bueno, yo soy una persona que hace una cantidad limitada de kilómetros por mes, y entonces voy y cambio el auto y lo quiero tener eléctrico. Probablemente no tenga mucho sentido. Lo veo que pueda tener más sentido en vehículos de alta intensidad de uso, como puede ser un colectivo, donde hay inversiones muy importantes, entonces donde el monto de inversión es importante, y entonces uno lo puede hacer porque lo va repagando en el tiempo. Pero yo creo que esa pregunta queda mal respondida si además no digo que hay que ver en qué marco normativo se plantean las reconversiones. Porque no es lo mismo que empiecen a haber restricciones, como por ejemplo entrar al centro de una ciudad, o restricciones como que los impuestos empiecen a aumentar a medida que uno contamina más, o que las patentes bajen de valor, o que uno pueda estacionar más barato, distintas cosas que se van haciendo en los países para incentivar el cambio. Si no existe normativa, verdaderamente la reconversión de un auto particular a eléctrico no lo veo como algo que tenga demasiado sentido ni económico, salvo que alguien sea un fanático de decir, no, yo quiero tener un auto verde. Bueno,
querés tener un auto verde, lo podés hacer, no hay problema. Pero económicamente no tiene mucho sentido esa decisión. Fabio, acá hay otra pregunta, por lo que veo muy técnica, que hace Jorge, que dice, ¿cuál es la relación entre las emisiones normales de fabricación de un vehículo con motor térmico versus otro con motor eléctrico con batería de igual categoría? Es Bueno, algo ahí muy bueno. estaba ahí en el slide, en uno de los slides, está la relación. Déjame que trate de acordarme, así no lo tengo que ir a buscar, pues no lo tengo a mano, porque ahora con la computadora no lo puedo ver, pero en el slide donde compara está la relación, y creo, no me acuerdo ahora el número, la verdad que no me acuerdo el número que tenía, pero era significativa la baja. Por eso, si se acuerdan, el gráfico ese mostraba que tenía 37% de ahorro en el... Ahí veo que dice, si pueden enviar la fuente, igual me sirve. Sí, buscamos la fuente y se la damos. No hay ningún problema. Incluso en el slide, que no hay ningún problema de compartir la presentación de slides, está ahí la fuente, pero la compartimos. Y ahí se ve el impacto. Gracias, Fabio. Matías, yo no estoy viendo más preguntas y habiendo pasado casi 1 hora y media, le pasaría el micrófono a Raúl para el cierre. Bueno, muchísimas gracias, Juan. Bueno, Fabio, la verdad, a mí me encantó la presentación. Te agradezco que te hayas tomado el trabajo de armar algo y empezar a una tarea de difusión sobre todos los socios de AFAC, de algo que vemos que es una tendencia y como hay tanta información no organizada, me parecía muy importante presentarla de una manera estructurada y con una mirada amplia, ¿no? Basada fundamentalmente en la evidencia. Así que te felicito, la verdad que me pareció maravillosa y agradezco también a todos los socios de AFAC que se sumaron y bueno, vamos a seguir promoviendo este tipo de encuentros para que los socios de AFAC que tengan un valor adicional que aportar en función de su experiencia, su trayectoria, su conocimiento, lo puedan hacer y compartamos distintos tipos de exposiciones orientadas a otras temáticas. La verdad que este tema de la movilidad eléctrica es desafiante y apasionante y creo que nos debíamos una exposición de este tipo. Así que bueno, nada, por mi parte nada más. Te dejo, Matías, para que cerremos el Zoom y nuevamente agradecido a Fabio y a todos. Gracias, Raúl.